La disciplina marcará tu destino. El poder del autocontrol. Ryan Holiday. Hay dos palabras que debemos tomarnos en serio y obedecer cuando nos esforzamos en el bien y nos abstenemos del mal. Palabras que asegurarán una vida sin culpa y sin problemas. Persistir y resistir. Epicteto. Las cuatro virtudes. Ha pasado mucho tiempo desde que Hércules llegó a la encrucijada. En una tranquila intersección en las colinas de Grecia, a la sombra de unos nudosos pinos, el gran héroe de la mitología griega se enfrentó a su destino. Nadie sabe exactamente dónde ni cuándo ocurrió. Tenemos constancia del momento por las historias de Sócrates. Las más bellas obras de arte del Renacimiento lo plasmaron. Percibimos su energía en ciernes, sus fuertes músculos y su angustia en la clásica cantata de Bach. Si en 1776 John Adams se hubiese salido con la suya, Hércules en la encrucijada habría sido inmortalizado en el sello oficial de los recién fundados Estados Unidos. Y es que allí, antes de que el héroe adquiriese su fama inmortal, antes de los 12 trabajos, antes de que cambiase el mundo, Hércules se enfrentó a una crisis tan transformadora y genuina como la que podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros. ¿A dónde se dirigía? ¿A dónde quería ir? Ese es el meollo de la historia. Solo, anónimo, inseguro, Hércules, como muchos otros, no lo sabía. Donde el camino se bifurcaba, se encontró con una diosa que le ofreció todas las tentaciones que pudiera imaginar. Engalanada con ropas elegantes, le prometió una vida desahogada, le juró que nunca conocería la necesidad ni la desdicha, el miedo ni el dolor. Si la seguía, dijo, todos sus deseos serían satisfechos. En el otro sendero había una diosa más severa, ataviada con una inmaculada túnica blanca. Esa diosa le hizo una invitación más discreta. No le prometió más recompensas que las derivadas de su esfuerzo. La travesía sería larga, dijo. Debería satisfacerse. En algunos momentos tendría miedo, pero era un viaje para un dios. Lo convertiría en la persona que sus antepasados querían que fuese. ¿Fue un episodio real? ¿Ocurrió de verdad? Y en caso de que solo sea una leyenda, ¿acaso importa? Sí, porque es una historia sobre nosotros, sobre nuestro dilema, sobre nuestra encrucijada. Para Hércules, el dilema consistió en elegir entre el vicio y la virtud, la vida fácil o la difícil, el sendero trillado o el camino menos transitado. Todos nos enfrentamos a esa elección. Tras vacilar un instante, Hércules escogió la que lo cambiaba todo. Eligió la virtud. La palabra virtud puede parecer anticuada. Sin embargo, virtud, arete, se traduce en algo muy sencillo y eterno: excelencia moral, física y mental. Antiguamente la virtud constaba de 4 elementos clave: coraje, templanza, justicia, sabiduría. Los fundamentos de la bondad los llamó el rey filósofo Marco Aurelio. Millones de personas las conocen como las virtudes cardinales, 4 ideales casi universales, adoptados por el cristianismo y la mayor parte de la filosofía occidental, pero igual devalorados al budismo, el hinduismo y en casi cualquier filosofía que se te ocurra. Se llaman cardinales, apuntó C.S. Lewis, no porque procedan de autoridades eclesiásticas, sino porque tiene su origen en el latín cardo, bisagra. Son elementos fundamentales y sobre ellos gira la puerta de la buena vida. También son el tema de este libro y de esta serie: 4 libros, 4 virtudes. Un objetivo: ayudarte a elegir. Coraje, valor, fortaleza, honor, sacrificio. Templanza, autocontrol, moderación, compostura, equilibrio. Justicia, imparcialidad, servicio, hermandad, bondad, gentileza. Sabiduría, conocimiento, educación, verdad, introspección, paz. Estos valores son la clave de una vida de honor, de gloria y de excelencia. En todos los sentidos, son rasgos de personalidad que John Steinbeck describió a la perfección como agradables y deseables para quien los posee, y que le hacen realizar actos de los que puede sentirse orgulloso y con los que puede estar contento. Esta descripción es extensible a toda la humanidad. En Roma no existía una versión femenina de la palabra virtus.
La virtud no era masculina ni femenina, solo era. Y lo sigue siendo. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres fuerte o muy tímido, si eres un genio o si tienes una inteligencia media. La virtud es un imperativo universal. Las virtudes están interrelacionadas y son inseparables, aunque se diferencian unas de otras. Hacer lo correcto casi siempre requiere coraje, del mismo modo que la disciplina es imposible sin la sabiduría para saber elegir. ¿De qué sirve el coraje si no se aplica a la justicia? ¿De qué sirve la sabiduría si no nos hace más humildes? Norte, sur, este, oeste. Las 4 virtudes son una suerte de brújula. Por algo, las 4 direcciones de una brújula se llaman puntos cardinales. Nos guían, nos muestran dónde estamos y qué es verdad. Aristóteles describió la virtud como una especie de oficio, algo a lo que aspirar, como uno aspira al dominio de una profesión o una habilidad. Los hombres se convierten en constructores construyendo y los citaristas tocando la cítara. Escribe: pues bien, del mismo modo nos convertimos en personas justas al realizar acciones justas y valientes. La virtud es algo que hacemos, es algo que elegimos. Y en más de una ocasión, ya que la encrucijada de Hércules no fue un episodio aislado, es un reto diario al que nos enfrentamos no una sola vez, sino continuamente. En repetidas ocasiones, seremos egoístas o desinteresados, valientes o temerosos, fuertes o débiles, sabios o tontos. Adquirimos una buena costumbre o una mala, el coraje o la cobardía, la felicidad de la ignorancia o el reto de una nueva idea, seguir como siempre o evolucionar, el camino fácil o el correcto. Introducción. ¿Quieres tener un gran imperio? Impera sobre ti mismo. Publio Ciro. Vivimos en unos tiempos de abundancia y libertad que habrían sido impensables incluso para nuestros más recientes antepasados. Cualquier persona de un país desarrollado tiene a su disposición lujos y oportunidades que en su momento reyes todopoderosos no pudieron disfrutar. Estamos calentitos en invierno, frescos en verano y más a menudo atiborrados que con hambre. Podemos ir a donde queramos, hacer lo que queramos, creer lo que queramos. Chasqueamos los dedos y aparecen placeres y distracciones. ¿Te aburres donde estáis? Viaja. ¿Odias tu trabajo? Cámbialo. ¿Deseas algo? Tómalo. ¿Piensas en algo? Dilo. ¿Quieres algo? Cómpralo. ¿Sueñas con algo? Ve a por ello. Casi todo lo que quieras, cuando lo quieras y como lo quieras, es tuyo. Es nuestro derecho como seres humanos, como debe ser. Pero, ¿en qué se traduce todo esto? Sin duda, no a la prosperidad general. Estamos empoderados, liberados y somos más afortunados de lo que cabría esperar. ¿Por qué somos tan infelices? Porque confundimos libertad con libertinaje. La libertad, como dijo Eisenhower, solo es la oportunidad para la autodisciplina. A menos que prefiramos ir a la deriva, ser vulnerables, desordenados e inconexos. Somos responsables de nosotros mismos. La tecnología, el acceso a todo, el éxito, el poder y los privilegios solo son una bendición cuando van acompañados de las virtudes cardinales, el autocontrol. Temperantia, moderatio, encrateia, socrosine, Mahijampatida, Shongyon, Wasat. Desde Aristóteles hasta Heráclito, desde Santo Tomás de Aquino hasta los estoicos, desde la Ilíada hasta la Biblia, en el budismo, en el confucianismo, en el islam, los antiguos tenían muchas palabras y muchos símbolos que equivalen a una ley eterna del universo. Debemos mantenernos bajo control o arriesgarnos a la ruina, o al desequilibrio, o a la disfunción, o a la dependencia. No todos nuestros problemas son consecuencias de la abundancia, por supuesto, pero a todos nos benefician la autodisciplina y el autocontrol. La vida no es justa, los dones no se reparten de forma equitativa, y la realidad de esta injusticia es que los que parten con desventaja
Deben ser aún más disciplinados para tener una oportunidad. Han de trabajar más duro y tienen menos margen de error. Incluso aquellos con escasez de libertades siguen enfrentándose a un sinfín de decisiones diarias sobre qué deseos satisfacer, qué acciones llevar a cabo, qué aceptar o qué exigirse a sí mismos. En este sentido, todos estamos en el mismo barco, tanto los afortunados como los desafortunados. Debemos descubrir cómo controlar las emociones, abstenernos de lo que debemos abstenernos y elegir qué valores queremos observar. Hemos de dominarnos, a menos que prefiramos que nos domine alguien o algo. Podemos decir que todos tenemos un yo superior o un yo inferior que está en lucha constante, el poder contra el deber, lo que más nos conviene contra lo que es mejor, la parte que sabe centrarse contra la parte que se distrae con facilidad, la parte que se esfuerza y consigue lo que quiere contra la parte que se inclina y cede, la parte que busca el equilibrio contra la parte a la que le encanta el caos y el exceso. Los antiguos griegos llamaban a esta batalla interna acrasia, pero en realidad es, una vez más, la misma encrucijada hercúlea. ¿Qué elegiremos? ¿Qué parte vencerá? ¿Quién serás? La principal forma de grandeza. En el primer libro de esta serie sobre las virtudes cardinales se definió el coraje como la voluntad de arriesgarse por algo, por alguien o por lo que sabes que debes hacer. La autodisciplina, la virtud de la templanza, es aún más importante, la capacidad de mantener el control, la capacidad de trabajar duro, decir que no, tener buenos hábitos y establecer límites, entrenarse y prepararse, pasar por alto las tentaciones y provocaciones, soportar dificultades dolorosas. Autodisciplina es dar todo lo que tienes y saber qué debes retener. ¿Hay alguna contradicción en ello? No, solo equilibrio. Nos resistimos a unas cosas y perseguimos otras. Actuamos siempre con moderación, de forma deliberada y razonable, sin obsesionarnos ni dejarnos llevar. La templanza no es privación, sino dominio de uno mismo, físico, mental y espiritual. Exigir lo mejor de mi persona, incluso cuando nadie me mira, cuando no es necesario tanto. Para vivir así se necesita coraje. No solo porque es difícil, sino también porque te distingue de este mundo moderno. Así que la disciplina es tanto predictiva como determinista. Hace que sea más probable que tengas éxito y te asegura que pase lo que pase, triunfes o fracases, eres grande. Lo contrario también es cierto. La falta de disciplina te pone en peligro y además determina en gran medida quién eres. Volvamos a Eisenhower y a su idea de que la libertad es la oportunidad para la autodisciplina. ¿No lo muestra su vida? Pasó 30 años en destinos militares sin el menor atractivo antes de alcanzar el rango de general y tuvo que ver cómo sus colegas acumulaban medallas y elogios en el campo de batalla. En 1944, cuando lo nombraron como comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, de repente se encontró al mando de un ejército de 3 millones de hombres, la cumbre de un esfuerzo bélico en el que al final participaban más de 50 millones de personas. Allí, al frente de una alianza de países que sumaban más de 700 millones de ciudadanos, descubrió que no solo no estaba exento de seguir las reglas, sino que debía ser más estricto consigo mismo que nunca. Se dio cuenta de que la mejor manera de liderar no era por la fuerza ni por el decreto, sino mediante la persuasión, el compromiso, la paciencia, el control del temperamento y sobre todo el ejemplo. Concluida la guerra, se convirtió en un vencedor de vencedores, pues había obtenido una victoria sin parangón en los anales de la guerra que con suerte no volvería a repetirse. Después, como presidente al mando de un arsenal de armas nucleares recién descubiertas, se convirtió en el ser humano más poderoso del planeta. Nada ni nadie podía decirle qué hacer. Nada podía detenerlo. Todo el mundo lo miraba con admiración o apartaba la mirada con miedo, pero su presidencia no supuso nuevas guerras. No se utilizaron aquellas horribles armas, no se produjeron escaladas de conflictos
y dejó el cargo con advertencias proféticas sobre la maquinaria que crea la guerra, el llamado complejo militar industrial. De hecho, el uso de la fuerza más señalado de Eisenhower como presidente se produjo cuando envió a la 101 División Aerotransportadora para proteger a un grupo de niños negros que iba a la escuela por primera vez. ¿Y qué hay de los escándalos, del enriquecimiento ilícito, de las promesas no cumplidas? No las hubo. Su grandeza, como toda verdadera grandeza, no se basaba en la agresión, el ego, los apetitos o una gran fortuna, sino en la sencillez y la moderación, en cómo asumía el mando de sí mismo, lo que a su vez lo hacía digno de estar al mando de los demás. Compáralo con los conquistadores de su tiempo, Hitler, Mussolini, Stalin. Compáralo incluso con los contemporáneos, MacArthur, Patton, Montgomery. Compáralo con los homólogos del pasado, Alejandro Magno, Jerjes, Napoleón. Al final, lo que perdura, lo que de verdad nos maravilla, no es la ambición, sino el autodominio, la autoconciencia, el equilibrio. Cuando Eisenhower era joven, su madre le citó un versículo del libro de los Proverbios. Más vale ser paciente que valiente, le dijo, dominarse que conquistar ciudades. Le enseñó la misma lección que Séneca intentaba inculcar a los gobernantes a los que aconsejaba. El hombre más poderoso es el que se adueña de sí mismo. Y así, Eisenhower conquistó el mundo en sentido literal, conquistándose antes a sí mismo. Aún así, hay una parte de nosotros que celebra y acaso envidia a los que salen con la suya, a los que no se exigen tanto, las estrellas de rock, los famosos y los malvados. Parece más fácil, parece más divertido, incluso podría ser la manera de salir adelante. ¿Eso es cierto? No, es una ilusión. Si lo analizamos con detalle, nadie lo pasa peor que los vagos, nadie siente más dolor que los glotones, ningún éxito dura menos que los imprudentes o los de los superambiciosos. No darte cuenta de tu potencial es un castigo espantoso. La codicia desplaza los postes de la portería y nos impide disfrutar de lo que tenemos. Aunque el resto del mundo lo celebre, en nuestro interior solo hay tristeza, autodesprecio y dependencia. Al referirse a la templanza, a los antiguos les gustaba recurrir a la metáfora del auriga. Para ganar la carrera hay que conseguir no solo que los caballos corran a toda velocidad, sino mantener controlado el tiro, calmar los nervios y los miedos, y sujetar las riendas con tanta fuerza que pueda conducir con precisión incluso en las circunstancias más difíciles. El auriga debe averiguar cómo equilibrar el rigor y la amabilidad, el toque suave y el fuerte. Debe controlar su ritmo y el de sus animales. Y ganar velocidad donde pueda. Un conductor que no controla irá rápido, pero acaba estrellándose, sobre todo en las curvas cerradas del estadio y en el camino sinuoso y lleno de baches de la vida, sobre todo cuando la multitud y los competidores esperan justo eso. Con disciplina no solo todo es posible, sino también todo es mejor. Dime el nombre de una persona grande de verdad que no tuviera autodisciplina. Dime un desastre que no se debiera, al menos en parte, a la falta de autodisciplina. En la vida todo depende más del carácter que del talento y de la templanza. Las personas a las que admiramos y a las que analizamos en este libro, Marco Aurelio, la reina Isabel II, Lou Gregg, Angela Merkel, Martin Luther King, George Washington o Winston Churchill, nos inspiran con su moderación y dedicación. Los ejemplos admonitarios de la historia, Napoleón, Alejandro Magnus, Julio César y el rey Jorge IV, nos aturden con su autoinfligida destrucción. Como cada uno de nosotros alberga multitudes, a veces vemos exceso y moderación en la misma persona y podemos aprender de ambos. La libertad exige disciplina. La disciplina nos aporta libertad. Libertad y grandeza. Tu destino está ahí. ¿Tomarás las riendas?